El pasillo estaba oscuro. En el tercer piso. A las 10:30 de la noche. Madison Harper estaba de rodillas, temblando. Sus manos presionaban contra el frío piso de linóleo. 6 sombras la rodeaban como lobos. La luz fluorescente sobre ella parpadeaba, proyectando patrones rotos sobre sus rostros. Chase Donovan estaba en el centro, con su cámara de teléfono fija, grabando todo. Su voz cortó el silencio como una cuchilla. «¡Ladra para nosotros! Profesora, muéstranos lo buen perro que eres». Las lágrimas de Madison caían en silencio. Su garganta se apretó. La humillación quemaba cada célula de su cuerpo. Pero no tenía opción. No con lo que tenían sobre ella, no con lo que amenazaban con hacer. Abrió la boca. El sonido que salió no era humano. Era roto, derrotado. El ladrido de alguien que lo había perdido todo. Si sientes esa sensación de ¿qué va a pasar después? Dale like, realmente ayuda a que más personas descubran estas historias. Y si quieres compartir desde dónde estás viendo, deja un comentario abajo, para aquellos que quieren apoyar más historias como esta. Hay un botón de gracias justo debajo de este video. Cada contribución, no importa lo pequeña que sea, me ayuda a traerles más relatos inspiradores sobre valentía y sobre defender lo correcto. Gracias por estar aquí. Ahora, veamos qué pasa cuando las cosas se ponen difíciles. Más fuerte, ordenó Chase. Quiero que toda la escuela escuche a su nueva profesora perfecta. La risa que siguió fue salvaje, primitiva. Retumbó por el pasillo vacío como una sentencia de muerte. Madison ladró otra vez. Y otra. 10 veces. Tal como lo pidieron. Cada sonido arrancaba otro pedazo de su alma. 3 semanas antes, todo había sido diferente. Madison Harper conducía su Honda plateado a través de la niebla matutina, con el horizonte de Portland elevándose a lo lejos. Riverside High School emergió de la niebla como un castillo, todo de vidrio moderno y privilegio de dinero antiguo. Aferró el volante con más fuerza. Después de 5 años persiguiendo criminales cibernéticos para el FBI, pensó que enseñar historia sería algo simple. Seguro. Estaba equivocada. El estacionamiento estaba lleno de autos que costaban más que su salario anual. Tesla Models, Mercedes G-Wagon. Incluso un Ferrari rojo cereza que pertenecía a un chico de 17 años. Madison encontró un lugar entre 2 enormes SUV y se miró una última vez en el retrovisor. Blazer profesional. Maquillaje mínimo. Cabello recogido. Se veía como una profesora, no como alguien que solía rastrear hackers rusos en la dark web. Debe ser Madison Harper. El director Morrison la saludó en la entrada. Era un hombre de unos 60 y tantos. Traje gris, sonrisa nerviosa. Su apretón de manos era débil y húmedo. Bienvenida, Riverside High. Caminaban por los pasillos de mármol, llenos de vitrinas con trofeos, campeonatos estatales, becados por mérito nacional, fotos de exalumnos que se convirtieron en senadores, CEO, jueces federales. Madison notó cómo la voz de Morrison bajaba cuando pasaban cerca de ciertos estudiantes, cómo se tensaban sus hombros cuando un grupo de chicos con chaquetas de cartas se acercaba. Nuestros estudiantes aquí son especiales, dijo Morrison con cautela. Muchos provienen de familias influyentes, familias que valoran mucho la educación. Madison captó el subtexto. Familias que poseían la escuela, familias que hacían las reglas. Yo trato a todos los estudiantes por igual, dijo Madison. Eso no es negociable. La sonrisa de Morrison vaciló. Por supuesto. Claro, solo ten cuidado con el ambiente. Algunos de nuestros estudiantes no están acostumbrados a medidas disciplinarias tradicionales. La condujo a la sala 317, Historia de los Estados Unidos. Nivel avanzado.
24 asientos dispuestos en filas perfectas, pizarra inteligente de última generación, ventanas con vistas al campo de fútbol, donde los jugadores ya estaban practicando. Madison dejó su bolso y observó su nuevo reino. El primer periodo comienza en 20 minutos, dijo Morrison. ¿Alguna pregunta? Solo una. ¿Por qué dejó el último profesor? El rostro de Morrison se puso pálido. Razones personales. Emergencia familiar. Nada que ver con la escuela. Se fue rápidamente. Demasiado rápido. Madison abrió su laptop e hizo lo que mejor sabía hacer. En pocos minutos. Encontró 3 artículos de noticias sobre la rotación de profesores en Riverside. 7 maestros en 2 años. Todos mencionaron razones personales. Todos se habían ido a mitad del semestre. El patrón estaba claro para alguien entrenado para ver patrones. Sonó la campana. Los estudiantes entraron, con mochilas de diseñador y actitudes de superioridad. Apenas la miraron. Demasiado ocupados revisando teléfonos que costaban más que el alquiler de la mayoría de las personas. Madison esperó a que se acomodaran. Luego escribió su nombre en la pizarra. Soy la señora Harper. Antes de comenzar, vamos a establecer algunas reglas básicas. En esta clase, todos somos iguales. No me importa quiénes son tus padres o cuánto donan a la escuela. Ganas tu calificación con trabajo. No con conexiones. La mayoría de los estudiantes se sorprendió. Algunos se veían divertidos. Pero uno de los estudiantes en la última fila se veía de otra manera. Calculador. Peligroso. Chase Donovan estaba reclinado en su asiento como si lo poseyera. 1,98 m. De complexión atlética. Con el cabello castaño claro que caía perfectamente sobre su frente. Usaba la chaqueta del equipo de lacrosse como armadura, el C del capitán bordado en oro. Sus ojos eran de un azul invernal, fríos y evaluadores. Cuando Madison lo miró, él no apartó la vista. En lugar de eso, sonrió. Esa sonrisa que hacía que sus instintos del FBI gritaban peligro. ¿Alguna pregunta? Madison preguntó a la clase. Chase levantó la mano lentamente, deliberadamente. Solo una. Señora Harper, ¿qué te hace pensar que durarás más que los demás? La sala se quedó en silencio. 23 estudiantes contenían la respiración, esperando ver cómo la nueva profesora manejaría a Chase Donovan. Madison había enfrentado a terroristas cibernéticos y hackers de crimen organizado. No iba a dejarse intimidar por un chico de 18 años con una chaqueta de carta. ¿Por qué? A diferencia de los demás, dijo tranquilamente, yo creo en la igualdad absoluta. Y no me asusto fácilmente. La sonrisa de Chase se ensanchó. Miró su reloj inteligente. Un modelo que Madison no reconocía. Algo personalizado. Algo que no debería existir en el mercado de consumo. Ya veremos sobre eso. El resto de la clase transcurrió sin incidentes. Madison enseñó sobre la guerra revolucionaria, enfocándose en cómo las personas comunes se levantaron contra el poder. Notó que Chase escribía en su teléfono debajo de su escritorio. Notó cómo otros estudiantes seguían echándole miradas, leyendo su estado de ánimo. Notó el miedo. Después de clase, una chica con mechones morados en su cabello se quedó cerca del escritorio de Madison. Señora Harper, soy Emma. Solo tenga cuidado con Chase. Su papá es Nathan Donovan, el abogado defensor, el que saca a los famosos de cargos de asesinato, el que posee la mitad de Portland. Chase está protegido. Emma se fue rápidamente, mirando por encima del hombro. Madison se quedó sola en su salón vacío, procesando la advertencia. En el FBI había aprendido que los criminales más peligrosos no eran los que rompían la ley, eran los que la poseían. 3 días pasaron. Madison estableció su rutina.
Primer periodo de historia de Estados Unidos. Tercer periodo de civilizaciones del mundo. Quinto periodo de América moderna. Era estricta pero justa. La mayoría de los estudiantes respondía bien, pero Chase seguía siendo una constante presión, como nubes de tormenta reuniéndose en el horizonte. Luego llegó la prueba de preparación para el SAT. Sábado por la mañana. A las 7. Madison llegó temprano para preparar la sala de exámenes. Los escritorios espacados exactamente a 3 pies de distancia. Los libros de examen sellados. Lápices número 2 afilados. Se tomaba muy en serio la seguridad del examen. Demasiados maestros cerraban los ojos cuando los chicos ricos torcían las reglas. No ella. Los estudiantes llegaron. Somnolientos y nerviosos. Chase llegó el último. Con una confianza suprema. Se sentó en su asiento asignado y sacó su calculadora aprobada. Pero Madison notó algo más. El reloj inteligente seguía en su muñeca, a pesar de la regla clara de no dispositivos electrónicos. Señor Donovan, por favor retire su reloj y póngalo en la caja de recolección. Chase miró hacia arriba, fingiendo sorpresa. Esto es solo un rastreador de fitness. No se conecta a nada. Todos los dispositivos electrónicos. Sin excepciones. La sala observó. Esto era lo que todos esperaban. Chase Donovan contra la nueva profesora que no conocía su lugar. Tengo una condición médica, dijo Chase suavemente. El reloj monitorea mi ritmo cardíaco. Puedo obtener una nota del doctor si la necesita. Madison había escuchado todas las excusas del libro. Caminó hacia su escritorio y extendió la mano. El reloj. ¿O te vas? Tú decides. La mandíbula de Chase se apretó. Por un momento, algo oscuro brilló en sus ojos. Luego sonrió y retiró el reloj, dejándolo caer en su mano con exagerada lentitud. Lo que digas. Señora Harper. Madison examinó el reloj mientras caminaba de regreso a la caja de recolección. Su ojo entrenado detectó detalles que otros podrían haber pasado por alto. Firmware personalizado. Distribución de peso inusual. Un pequeño puerto que no debería existir en un rastreador de fitness. Esto no solo estaba modificado. Esto estaba hecho a medida para algo específico. El examen comenzó. Madison caminaba por las filas, observando signos de trampa. La mayoría de los estudiantes se concentraba en sus papeles, pero Chase era diferente. Cada pocos minutos tocaba su oído. Un hábito nervioso. No. Había un ritmo en eso. Un patrón, a los 40 minutos. Madison lo vio. El casi invisible auricular, de color carne, profundo en su canal auditivo, de grado militar, el tipo que el FBI usaba para operaciones encubiertas. Su mente empezó a trabajar a toda velocidad. Alguien le estaba dando las respuestas. Se acercó en silencio. Chase llenaba las burbujas con precisión mecánica. Sin siquiera leer las preguntas, su mano se movía con una eficiencia practicada. Calificaciones perfectas en exámenes para los que nunca estudió. Esto no era su primera vez. Señor Donovan, por favor, póngase de pie. Chase se congeló. El lápiz dejó de moverse. Lentamente. Levantó la vista hacia ella. ¿Hay algún problema? Póntelo de pie y ven conmigo. Ahora. La sala estaba en silencio. 29 estudiantes vieron cómo Chase Donovan se levantaba de su asiento. Su rostro estaba tranquilo. Pero Madison vio el cálculo en sus ojos. Estaba evaluando opciones. Considerando los resultados. No he hecho nada malo, dijo en voz alta, jugando para la audiencia. Madison se inclinó hacia él, hablando en voz baja para que solo él la escuchara. El dispositivo en tu oído dice lo contrario. Podemos hacerlo en silencio. O llamo a la junta de exámenes ahora mismo. Tú decides. La máscara de Chase se deslizó por un segundo.
Ella vio sorpresa, luego ira, luego algo peor, diversión. Caminó con ella hasta el pasillo, con movimientos controlados y precisos. No tienes pruebas, dijo una vez que la puerta se cerró. Gira tu cabeza hacia la izquierda. Chase cumplió, aún sonriendo. Madison fotografió el auricular con su teléfono. Claro como el día en la imagen. Prueba irrefutable. Diseño ingenioso, dijo ella. Pero he visto mejores. Quítatelo. Chase levantó la mano y extrajo el dispositivo. Era más pequeño que un grano de arroz. De última tecnología. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó. Con voz conversacional. Acabas de declarar la guerra a la familia equivocada. Voy a reportar esto a la Junta de Exámenes. Serás prohibido de todos los exámenes estandarizados. Tus aplicaciones a la universidad serán anuladas. Chase se rió. De verdad se rió. Realmente no lo entiendes. ¿Verdad? Mi abuelo construyó el ala de ciencias. La firma de mi padre representa a la mitad de la junta escolar. Mi madre está en el comité de admisiones de Princeton. ¿Crees que una foto de una profesora cualquiera importa? Las reglas importan. La integridad importa. Dios, eres ingenua. Chase metió el auricular en su bolsillo. Esto es lo que va a pasar. Vas a borrar esa foto. Vas a dejarme terminar mi examen y me vas a dar la misma calificación perfecta que siempre obtengo. O las cosas se pondrán muy desagradables para ti. Madison había enfrentado a asesinos en serie en salas de interrogatorios. No parpadeó. Vuelve a entrar. Empaca tus cosas. Se acabó aquí. La sonrisa de Chase desapareció. Su voz bajó a un susurro. Acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. Señora Harper, y ni siquiera lo sabes. Entró de nuevo al salón de exámenes. Madison lo escuchó decirle al supervisor que se sentía enfermo, que necesitaba irse. La observó mientras recogía sus cosas. Observó a los otros estudiantes alejarse de él. Lo vio decirle 3 palabras mientras pasaba junto a ella en la puerta. Te arrepentirás de esto. Después del examen. Madison presentó su informe. Fotos adjuntas. Descripción detallada del método de trampa. Copia de carbono a la Junta del SAT. Al director. Al superintendente del distrito. Hizo todo de acuerdo al libro. El lunes por la mañana. Le destrozaron las llantas del coche. Las 4. Trabajo profesional. Las cámaras de seguridad misteriosamente desconectadas. Una nota bajo el limpiaparabrisas de S. Tu orgullo. O A de esis T R U I do E. Madison llamó a seguridad del campus. Tomaron el informe. Parecían preocupados, pero ella los atrapó mirando entre ellos. Sabían quién lo había hecho. Sabían que no podían tocarlo. Rachel Bennett la encontró en el estacionamiento, esperando la grúa. La consejera escolar tenía 45 años, cabello canoso, ojos amables que guardaban demasiados secretos. Madison. Necesitamos hablar. Se sentaron en la oficina de Rachel, la puerta cerrada, las persianas bajadas. Rachel sirvió café con manos temblorosas. Necesitas retirar la denuncia. Un estudiante hizo trampa. Tengo pruebas. Tienes una foto que podría ser cualquier cosa. El padre de Chase tiene 3 testigos expertos que jurarán que es un audífono. La compañía de exámenes no peleará contra el equipo legal de los Donovan. Nadie lo hará. Entonces él simplemente se sale con la suya. Rachel dejó la taza con cuidado. ¿Sabes qué le pasó a Jacob Miller? ¿Quién exactamente? Jacob era un estudiante becado, un chico brillante. Descubrió que Chase estaba vendiendo Adderall a la mitad del equipo de lacrosse. Tenía fotos, grabaciones, todo. Iba a ir a la policía. Madison sintió un escalofrío en sus venas.
¿Qué pasó, accidente? Eso es lo que decía el informe. Lo encontraron inconsciente en el estacionamiento. Traumatismo craneal grave. Lleva 8 meses en coma. Sin testigos, sin cámaras, sin investigación. ¿Estás diciéndome que Chase... Te estoy diciendo que algunas peleas no valen la pena. Chase se gradúa en 6 meses. Solo... sobrevive hasta entonces. Madison se levantó. No voy a retroceder. Si todos siguen cubriéndolo. Nunca dejará de hacerlo. Los ojos de Rachel se llenaron de lágrimas. Entonces que Dios te ayude, porque nadie más lo hará. Madison trabajó hasta tarde esa noche, calificando papeles en su salón vacío. La escuela estaba tranquila, demasiado tranquila. Escuchó pasos en el pasillo. Varios pares, moviéndose con propósito. La puerta se abrió. Chase entró primero, seguido por otros 5 jugadores de lacrosse. Se dispersaron, bloqueando las salidas. Chase sacó su teléfono y empezó a grabar. Señora Harper, trabajando tarde otra vez, ¡qué dedicada! Madison se levantó lentamente. Su teléfono estaba en su bolso, a unos 3 metros de distancia. Salgan de mi salón. En realidad, este es mi salón, mi escuela, mis reglas. Chase dio un paso adelante. Tuviste tu oportunidad de ser inteligente. Ahora lo haremos a la fuerza. Si me tocas, tocarte, Chase se rió. No necesito tocarte. Mira, vas a hacer exactamente lo que te diga. O mañana. Un video muy especial será viral. La nueva profesora que perdió el control, que tuvo una crisis nerviosa, que hizo cosas que ninguna profesora debería hacer. La mente de Madison se aceleró. Estás grabando esto. Nada de lo que haga bajo coacción. Oh, aún no estamos grabando. Primero, necesitas entender tu posición. Chasqueó los dedos. Uno de sus amigos, Dylan Ross, sacó una tableta. En la pantalla estaba el expediente de Madison, su dirección, sus contactos de emergencia, su hermana en Seattle con 2 hijos pequeños. Increíble lo que el dinero puede comprar, dijo Chase. Investigadores privados, chequeos de antecedentes. ¿Sabías que tu hermana Emma lleva a sus hijos a la escuela todos los días? La misma ruta. A la misma hora. Seres de costumbre. La sangre de Madison se congeló. Si amenazas a mi familia. Amenazar solo comparto información. Lo que pase con esa información depende completamente de ti. Chase la rodeó como un depredador. Esto es lo que va a pasar. Vas a arrodillarte, vas a ladrar como un perro. 10 veces. Alto y claro. Lo grabaremos. Lo editaremos. Haremos que parezca que estás teniendo algún tipo de episodio psicótico. Crisis de salud mental. Muy triste. ¿Estás loco? No, soy práctico. Con ese video, retirarás la denuncia para salvar tu carrera. Me darás la misma calificación perfecta que siempre obtengo. Y nunca volverás a desafiarme. O el video irá a todos lados. Tu carrera se acaba. Tu reputación destruida. Tu familia humillada. Madison miró cada rostro. Estos no eran niños. Eran depredadores en entrenamiento. Cada uno cómplice. Cada uno disfrutando de esto. La policía. Los amigos de mi padre. Ellos expresarán preocupación. Tal vez tomen un reporte. Luego explicarán lo difícil que es procesar los crímenes cibernéticos, lo vergonzoso que sería un juicio, lo mucho que sufriría la familia de tu hermana por la publicidad. Dylan se movió incómodo, solo entre ellos. Parecía conflictuado, asustado. Pero no lo suficiente como para detener esto. El reloj está corriendo. Señora Harper, dijo Chase,
Arrodíllate, o mañana serás famosa por todas las razones equivocadas. Madison calculó las probabilidades. 6 contra 1, sin testigos, sin ayuda. Su entrenamiento del FBI le gritaba que luchara. Pero su corazón de profesora sabía la verdad. Ya habían ganado antes de que ella llegara a esta escuela. Se arrodilló. La risa comenzó inmediatamente. Cruel. Victoriosa. Chase levantó su teléfono, enmarcando la toma. Buena chica. Ahora ladra. Como la perra que eres. Madison cerró los ojos. Pensó en su hermana, en sus sobrinas, en sus vidas seguras y normales, que se destrozarían si este video se volvía viral. Abrió la boca. El sonido que salió de la garganta de Madison no era humano. Era la rendición hecha voz. El primer ladrido resonó contra las paredes del salón. Chase hizo un acercamiento con su teléfono, capturando cada detalle de su humillación. Más fuerte ordenó. Quiero que todos sepan lo que pasa cuando desafías a un Donovan. Madison ladró otra vez. Cada sonido arrancaba algo dentro de ella. Para el 10º ladrido. Su voz estaba rasposa. Las lágrimas caían por su rostro. La risa de los chicos llenaba el aire como veneno. Perfecto, dijo Chase, deteniendo la grabación. Ahora entiendes tu lugar. Retira la denuncia mañana por la mañana, o este video se hará viral. La dejaron allí. De rodillas. Rota. Madison permaneció congelada durante 5 minutos. 10. Finalmente. Se levantó con las piernas temblorosas y tropezó hasta su bolso. Sus manos temblaban mientras buscaba su teléfono. Pero no llamó a la policía, o llamó a su hermana. Abrió una aplicación encriptada que no había usado en 2 años y escribió un único mensaje a su antiguo compañero del FBI: necesito un favor. No hagas preguntas. La respuesta llegó al instante, siempre. ¿Qué necesitas a las 3 de la mañana? Madison estaba sentada en su apartamento, con la laptop brillando en la oscuridad. Sus herramientas del FBI estaban oxidadas, pero aún eran funcionales. Había pasado 6 horas construyendo un perfil digital de Chase Donovan. Registros financieros. Redes sociales. Menciones en la dark web. La imagen que surgió era peor de lo que había imaginado. La trampa del SAT fue solo la punta del iceberg. Chase manejaba una red. $50,000 por puntajes perfectos garantizados. 100,000 por admisiones a Ivy League. La firma de su padre lavaba el dinero a través de empresas fantasma. Pero eso no fue lo que hizo que la sangre de Madison se congelara. Encontró los posts eliminados sobre Jacob Miller, un brillante estudiante de 2º año que había descubierto la operación. Fotos de él presentando pruebas al director. Luego nada. Hasta una imagen de seguridad borrosa de un estacionamiento. 6 figuras rodeando a una. Un bate de béisbol levantado. Madison mejoró la imagen. El rostro de Chase estaba claro bajo la luz superior. La sonrisa en su cara mientras levantaba el bate era la misma que había mostrado mientras la hacía ladrar. Su teléfono vibró. Número desconocido. Casi no respondió. Señora Harper. La voz era joven, asustada. Soy Dylan. Dylan Ross, yo estuve allí esta noche, con Chase. ¿Qué quieres? No puedo seguir con esto. Lo que le hicimos a Jacob. Tengo el video original, el verdadero. Antes de que Chase lo editara. El pulso de Madison se aceleró. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque soy el siguiente. Chase descubrió que he estado guardando evidencia, un seguro, por si algún día me traicionaba. Encuéntrame mañana. 6º periodo. En el armario de suministros, cerca del gimnasio. Te daré todo. La línea se cortó. Madison miró la pantalla de su laptop. Un video de su humillación contra evidencia que podría destruir toda la red de Chase.
La elección era clara, pero primero, necesitaba aliados. Madison llegó al día siguiente temprano a la escuela, con el corazón aún acelerado por la conversación con Dylan. Tenía la evidencia que podría derribar a Chase y su red, pero también sabía que, al hacer eso, desataría una guerra. La pregunta era si estaba lista para luchar esa batalla y qué consecuencias tendría para todos los involucrados. No había vuelta atrás, y en el fondo de su corazón, ella sabía que ya no podía detenerse. En el estacionamiento, la atmósfera se sentía diferente. Había una tensión palpable en el aire, como si algo estuviera a punto de estallar. Madison no podía dejar de preguntarse si el mensaje de Dylan era solo una trampa, si la información que le había entregado era genuina, si todo esto no sería solo una reacción desesperada de un chico asustado, o si realmente había algo más profundo que debía destapar. Antes de que entrara al edificio, sacó su teléfono y marcó el número de Rachel. Aunque sabía que Rachel estaba involucrada en todo esto desde el principio, quería asegurarse de que estuvieran en la misma página. «Rachel», dijo Madison en cuanto la llamó, «te necesito en el lugar de siempre después de la escuela. No puedo hacerlo sola». «Lo sé», respondió Rachel, con voz grave. «Nos hemos estado preparando para esto. Tienes todo lo que necesitas. No puedes retroceder ahora». Madison asintió con la cabeza, aunque sabía que Rachel tenía razón. Ya no había marcha atrás. Ya no era solo una cuestión de ser una buena profesora. Era cuestión de ser una persona que luchaba por lo correcto. Tenía que seguir adelante. No importaba lo que le esperara. Entró al edificio, con una sensación de firmeza que no había tenido antes. El aire se sentía denso y pesado, como si cada paso que daba resonara en todo el lugar. Al llegar al vestíbulo, vio a varios estudiantes que no la miraron directamente, pero cuyos murmullos eran casi palpables. Sabían lo que había pasado con Chase, y ahora ella era la protagonista de esa historia. En el salón de clases, la atmósfera era tensa. Chase estaba allí, como siempre, en la última fila, pero no con su usual aire de confianza. Hoy no estaba jugando. Hoy estaba esperando algo. Madison podía verlo en sus ojos, en la forma en que sus dedos tamborileaban sobre su escritorio. No se trataba solo de ganar. Se trataba de una batalla psicológica, y ambos sabían que solo uno saldría victorioso. Madison decidió no dejarse intimidar. Se acercó a la pizarra y escribió el tema de la clase, un tema sobre la independencia de los Estados Unidos, mientras sus estudiantes se acomodaban. La sensación de que había algo más en juego que solo enseñar historia se apoderó de ella. El timbre sonó y la clase comenzó. Como siempre, Madison se mantuvo firme, controlando la dinámica y dirigiendo la conversación con autoridad. Pero no podía ignorar la presión que sentía de Chase. Él no estaba tomando notas, no estaba participando como los demás, solo la observaba, como si estuviera esperando a que cometiera un error. Madison lo notó, pero mantuvo la calma. La clase pasó sin mayores incidentes, aunque su mente no dejaba de divagar hacia lo que ocurriría más tarde, hacia lo que tenía planeado. Al final del día, Madison se dirigió rápidamente a la oficina de Rachel. Allí, las dos se reunieron y comenzaron a revisar los documentos y la evidencia que tenían. Sabían que la lucha contra Chase y su familia sería difícil, pero también sabían que no podían permitir que siguiera operando con impunidad. «Lo que tenemos es suficiente», dijo Rachel, con determinación. «La evidencia que tenemos, el video de Dylan y las pruebas financieras, todo está listo para enviarlo. Pero debemos hacer esto en el momento adecuado». Madison asintió, sintiendo el peso de cada palabra. «Y el momento adecuado es ahora», respondió. «No podemos esperar más, ya he esperado demasiado». Ambas se quedaron en silencio, observando los documentos que habían reunido. El plan estaba claro. Había que enviar todo a la junta escolar, a la policía, a los medios de comunicación. Era hora de que la verdad saliera a la luz, pero sabían que no sería fácil.
El poder de la familia Donovan era vasto, y tenían los medios para frenar cualquier intento de exponerlos. Aún así, Madison no podía seguir mirando desde las sombras. Rachel miró a Madison, con un suspiro. Tienes que estar lista para lo que venga. Esto va a cambiarlo todo. Estoy lista, respondió Madison. Con firmeza. Lo que pase después no va a ser peor que lo que ya he vivido. No voy a dejar que este chico destruya a más personas, especialmente a los estudiantes que confían en nosotros. Con eso. Ambas salieron del despacho de Rachel y se dirigieron a la salida de la escuela. Madison había tomado una decisión. No importaba lo que sucediera a continuación. La lucha por la justicia no se trataba solo de lo que ella enfrentaría, sino de lo que otros, como Dylan y Jacob, seguirían enfrentando si no ponían fin a este ciclo de abuso. Al llegar a su coche, Madison recibió un mensaje de texto. Era de Dylan. Te espero en el lugar acordado. Es ahora o nunca. Madison no dudó. Se subió al coche y condujo rápidamente hasta el lugar. La emoción, la tensión, el miedo y la determinación llenaban su pecho mientras conducía. Sabía que ese sería el momento que cambiaría el rumbo de su vida y el de los estudiantes que habían estado atrapados en el sistema. Cuando llegó, Dylan ya estaba allí. «Está todo listo», le dijo, entregándole una memoria USB con toda la información que habían recopilado. «Es todo lo que tenemos». Madison lo tomó con firmeza. «Lo sé. Gracias. Ahora, vamos a hacer lo correcto». Esa noche, Madison usó su experiencia en el FBI para proteger la evidencia. Sabía que debía mover las piezas con precisión. Cada acción tenía que ser perfecta. En su mente, visualizó lo que tenía que hacer: enviar la evidencia, hacerla pública y asegurarse de que el sistema no pudiera ignorar más las injusticias que se habían estado cometiendo. Por primera vez en mucho tiempo, Madison sintió que no estaba sola. Ella tenía la evidencia, pero también tenía algo mucho más importante: el apoyo de aquellos que finalmente estaban listos para levantarse y enfrentar la verdad. Madison llegó al gimnasio a la mañana siguiente, y la atmósfera era completamente diferente. Lo que había comenzado como una simple batalla con un estudiante consentido y poderoso se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. La presión sobre ella había alcanzado su punto máximo. Y aunque sus acciones anteriores habían sido medidas cuidadosamente, ahora se encontraba en un terreno peligroso. El gimnasio estaba vacío, a excepción de unos pocos estudiantes que ayudaban a preparar el lugar para el evento. Los altavoces vibraban suavemente con el sonido de la música de fondo, y los bancos estaban alineados en las gradas. Madison estaba en su mente, repasando lo que sucedería a continuación. Con el archivo completo de pruebas que tenía en sus manos, necesitaba tomar el control total de la situación. En el pasillo, algunos de los estudiantes la miraban con desconfianza. Sabían lo que había ocurrido entre ella y Chase Donovan, y la situación estaba lejos de ser sencilla. Se sentía como si toda la escuela estuviera esperando que ella cometiera un error. El sonido de los pasos de Dylan resonó detrás de ella. Al girarse, vio que venía acompañado de Rachel, quien llevaba una carpeta con documentos cuidadosamente sellados. Dylan parecía nervioso, pero estaba determinado. Rachel le dio una mirada de apoyo. ¿Todo listo?, preguntó Madison, con la voz firme. «Todo está preparado», respondió Dylan, con una expresión seria. «Es hora de terminar con esto». Madison asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino la de muchos estudiantes que nunca se atrevieron a hablar por miedo. Había dado el primer paso para acabar con la impunidad, y ahora debía dar el siguiente. «Vamos a hacerlo», dijo con resolución. Rachel abrió la carpeta y le entregó un conjunto de documentos. «Tienes todo lo que necesitas. La junta escolar no podrá ignorarlo. Ni Chase ni su familia podrán silenciar esto».
Madison miró los documentos por un momento, asegurándose de que estuvieran completos. Los registros financieros, los testimonios y las pruebas de la corrupción habían sido meticulosamente reunidos por Rachel y Dylan, quienes habían trabajado incansablemente para desentrañar todo lo que estaba oculto bajo la superficie. Sin embargo, lo que más la sorprendió fueron las pruebas sobre Jacob Miller. Sabía que lo que le había sucedido a Jacob era lo que había comenzado todo esto. Pero ahora, al ver la documentación, Madison sentía una furia renovada. Jacob no solo había sido víctima de las trampas de Chase, sino que había sido brutalmente silenciado cuando había intentado denunciarlo. La historia de Jacob, ahora tan clara como el día, debía ser contada, y lo sería. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Rachel, mirando hacia el pasillo. Nos enfrentamos a la junta. Madison miró el reloj. Aún tenían tiempo antes del evento. Sabía que no podía esperar más. Ya había llegado al punto en el que las cosas no podían ser más fáciles para los Donovan. Había que llevar la batalla hasta el final. Tenemos que asegurarnos de que la información llegue a los medios, dijo Madison con determinación. Y también tenemos que hablar con los estudiantes. Ellos son los que deben saber lo que está pasando. No podemos dejar que sigan con este sistema corrupto. Rachel asintió y miró a Dylan. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? No hay vuelta atrás, respondió Dylan, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Chase no tiene idea de lo que estamos a punto de hacer. Madison sabía que, al entrar en esa sala de la junta, no solo lucharía por ella misma, sino por todos los estudiantes que habían sufrido en silencio, por aquellos que no tenían la voz para defenderse, por los que nunca serían escuchados si no se intervenía en ese momento. La campana sonó, y todos los estudiantes comenzaron a entrar en el gimnasio para el evento. Madison se dirigió hacia el podio donde la junta se estaba reuniendo, seguida de cerca por Dylan y Rachel. Chase estaba allí, mirando todo desde el fondo de la sala con su arrogancia característica, rodeado de algunos de sus amigos, incluidos los jugadores de lacrosse. Los ojos de Madison lo encontraron rápidamente. La tensión era palpable. «Vamos a hacer esto», dijo Madison en voz baja, casi como una promesa. «Lo que venga después. No me importa». Cuando entraron al gimnasio, los estudiantes la miraron curiosos, preguntándose por qué se sentía tan diferente esa mañana. Los murmullos se disiparon al ver a los miembros de la junta escolar entrar a la sala. Madison sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento había sido solo una preparación para este momento. La junta comenzó, y el presidente de la junta escolar se levantó para dar la bienvenida a todos. Pero antes de que pudiera decir mucho más, Madison se levantó. «Perdón, pero antes de que continúen», dijo con una calma tensa, «tengo algo que presentarles». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Madison abrió la carpeta que le había entregado Rachel y empezó a presentar las pruebas, los registros financieros de los Donovan, las grabaciones, las pruebas del fraude académico. Todo estaba allí. A medida que las pruebas se desplegaban frente a la junta, Madison notó cómo sus rostros se iban empalideciendo. No podían ignorarlo. No podían seguir protegiendo a Chase y a su familia. «Esto no es solo sobre una profesora enfrentando a un estudiante», dijo Madison, con voz firme. «Es sobre el sistema corrupto que permite que estudiantes como Chase se salgan con la suya, mientras arruinan las vidas de aquellos que no tienen los mismos recursos que él». La junta permaneció en silencio, incapaz de refutar las pruebas. Chase se levantó, con los ojos llenos de ira y miedo. «Esto es una locura», dijo, mirando a la junta. «Esto es lo que quieren. A una profesora chismosa que nos acusa a todos de fraude». Madison lo miró fijamente, sin mostrar signos de miedo. «No, Chase, esto no es un chisme. Es la verdad».
Mientras los miembros de la junta miraban en silencio las pruebas, el aire en la sala se sentía pesado. Los estudiantes, que hasta entonces se habían mantenido al margen, comenzaron a hablar. La verdad estaba siendo revelada, y ya no podían ignorarlo. Era el momento de actuar. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar entre ellos. El presidente de la junta levantó la mano. ¿Dónde están las pruebas de los otros estudiantes?, preguntó. De los que han estado involucrados en las trampas. Madison sonrió levemente. Pronto sabrán todo. Madison observó cómo la atmósfera en la sala se volvía más densa. Los murmullos de la junta aumentaban en volumen, y los miembros comenzaban a pasar los documentos entre ellos, analizando cada prueba que había presentado. El presidente de la junta, un hombre de cabello canoso y mirada firme, finalmente levantó la mano para llamar a la calma. Era evidente que los miembros de la junta se sentían presionados. Esto es grave, dijo el presidente, mirando los papeles con una expresión de incredulidad. Si lo que está aquí es cierto, esto podría destruir toda nuestra institución. Madison se mantuvo firme, mirando al presidente directamente a los ojos. No se trata solo de esta institución, sino de la integridad de todos los involucrados. Y si no actuamos, entonces seremos cómplices de todo esto, de las trampas, de la corrupción y de permitir que estudiantes como Chase Donovan sigan saliéndose con la suya. Chase, que hasta ese momento había estado callado, finalmente intervino con una risa despectiva. Eso es lo que haces. Profesora, acusar a los demás para salvarte. ¿Qué pasa con tus propios secretos? Madison no se inmutó. Sabía que Chase intentaría desestabilizarla, pero había preparado esa confrontación durante días. Sus pruebas estaban perfectamente documentadas, y su testimonio era irrefutable. No soy yo quien tiene secretos. Chase, eres tú quien está usando tu poder y el de tu familia para manipular a todos a tu alrededor. Los estudiantes en el gimnasio se fueron agolpando en las entradas, atraídos por el bullicio. Aunque Madison se mantenía centrada en la junta escolar, sentía el peso de las miradas de todos. Sabía que muchos de ellos ya estaban cansados de la corrupción que había prevalecido durante tanto tiempo. A través de las ventanas del gimnasio, podía ver el sol empezando a ponerse, proyectando una luz dorada sobre los edificios. Era como si, de alguna manera, el universo estuviera apoyando su lucha. Mientras los miembros de la junta continuaban revisando las pruebas, Dylan entró en la sala de manera sigilosa, seguido por algunos otros estudiantes. Todos se sentaron cerca, observando en silencio. Madison los vio y asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Ellos también eran parte de la lucha, al fin y al cabo. Eran ellos quienes estaban dispuestos a alzar la voz, a desafiar el sistema que tanto los había oprimido. El presidente de la junta levantó finalmente la vista y, tras unos segundos de silencio, dijo: «Hemos considerado las pruebas, y tenemos que actuar con rapidez. Esto no es algo que pueda ignorarse». Madison contuvo la respiración. Sabía que este momento marcaría un antes y un después. La vida de muchos estaba a punto de cambiar para siempre. «Propondremos una investigación inmediata», continuó el presidente, «y tomaremos las medidas que sean necesarias, independientemente de quién esté involucrado. Si estas pruebas son correctas, entonces esta escuela será sometida a una auditoría completa. Los responsables de las actividades de fraude académico serán expulsados y enfrentarán cargos judiciales». Un murmullo recorrió la sala. Muchos de los estudiantes, incluidos algunos de los amigos de Chase, parecían sorprendidos. Era como si nunca hubieran esperado que algo tan grande ocurriera en su propio terreno. La mirada de Madison pasó por cada uno de sus rostros. Nadie estaba a salvo de las consecuencias ahora. Chase, visiblemente molesto, comenzó a levantarse de su asiento. «Esto no terminará aquí, señora Harper», dijo con una voz tensa, llena de ira. «Nada de esto te salvará. No importa lo que hagas». Madison no lo miró directamente, pero sus palabras se quedaron grabadas en su mente.
Sabía que no podía relajarse. La lucha aún no había terminado. No tengo miedo de ti, Chase, respondió Madison sin levantar la voz. Lo que estás haciendo es lo mismo que hicieron todos los demás antes de ti. Pero yo no voy a quedarme callada. No lo haré. La reunión terminó poco después. Los miembros de la junta comenzaron a salir, conversando entre sí mientras miraban los documentos que aún estaban sobre la mesa. Madison se quedó en la sala con Dylan y Rachel, esperando que la policía y los fiscales llegaran para empezar las investigaciones. Al salir del gimnasio, Madison se encontró con un grupo de estudiantes que la rodearon, muchos de ellos con el rostro lleno de dudas y preguntas. Otros simplemente la miraban con admiración. ¿De verdad crees que esto cambiará las cosas?, preguntó uno de ellos. ¿No es demasiado tarde? Madison sonrió levemente. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. A medida que se alejaba del edificio con Dylan y Rachel a su lado, Madison no pudo evitar pensar en todo lo que había pasado. Desde el momento en que llegó a Riverside High, todo había sido una lucha, pero ahora sentía que algo había cambiado. La batalla no solo la había ganado ella, sino todos los estudiantes que, como Dylan, se habían levantado para luchar por la justicia. En su camino hacia su automóvil, Madison vio cómo la policía y los agentes del FBI comenzaban a llegar al campus, aunque aún quedaba mucho trabajo por hacer. La sensación de victoria era palpable. La lucha contra la corrupción y el abuso de poder había comenzado, y no iba a detenerse. A la mañana siguiente, el campus estaba lleno de rumores. Todos sabían lo que había sucedido la noche anterior, pero nadie hablaba abiertamente. Los padres y los medios de comunicación llegaban en oleadas, cubriendo lo que había sucedido. Los estudiantes de Riverside High ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo, y los cambios que Madison había desencadenado estaban a punto de cambiar para siempre la cultura de la escuela. Madison entró al edificio con la cabeza en alto. Aunque sus compañeros la miraban, ella sabía que había hecho lo correcto. Lo que vino después, lo que sucediera con Chase y con la familia Donovan, ya no dependía de ella. Lo que sí dependía de ella era seguir luchando por lo que era justo. El resto del semestre transcurrió entre investigaciones y procesos judiciales. Chase fue expulsado, y su familia enfrentó cargos por fraude académico y corrupción. La escuela adoptó políticas de cero tolerancia hacia el acoso y la manipulación. Y poco a poco, los estudiantes comenzaron a sentirse más seguros. El día de la graduación, Madison se encontraba en el podio, mirando a los estudiantes que estaban a punto de recibir sus diplomas. Un grupo de ellos, incluido Dylan, había sido uno de los más activos en la lucha por la justicia. Jacob Miller también estaba allí, su salud aún en proceso de recuperación, pero con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Hoy no solo celebramos el fin de un ciclo, dijo Madison con una sonrisa. Celebramos un nuevo comienzo. Un comienzo donde no hay lugar para la corrupción, el abuso o la injusticia. Y todos ustedes son parte de ese cambio. Los aplausos llenaron el gimnasio, y Madison sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero en ese momento, con todos los estudiantes a su alrededor, ella sabía que había logrado algo importante. La revolución había comenzado, y Madison Harper había sido una de las voces que la hizo posible.